Les decíamos que esta noche en La Otra Vía tenemos un menú completo que va a empezar precisamente hablando de una de las normas que se han aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hablamos de esa ley de segunda oportunidad que va a servir para que miles de familias se puedan beneficiar en nuestro país de la posibilidad de renegociar su deuda y de esta manera que puedan ver saldada de alguna forma esa losa que pesaba sobre sus cabezas y que hacía que en muchos casos fuesen incapaces de continuar pues con una vida normal y de recuperar su economía. Será uno de los temas, el tema principal que trataremos en la primera parte de La Otra Vía en esta noche, y por ello nos acompañan hoy Iria Guedes, la portavoz de ADICAE, de la Asociación ADICAE en Galicia. Iria, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y Ángel Garmendia, que es funcionario de Justicia precisamente en el departamento que comunica los embargos, porque de eso vamos a hablar también esta noche. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Buenas noches. Además de nuestras invitadas habituales, están ya con nosotros Sara Carreiro. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esta Carnero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Marta Zapata, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esa silla se nos llena enseguida, no se preocupen. Y mientras tanto, vamos llamando ya pues a quien es el siguiente elemento en esta noche, que es Yago García. Hola, Yago, ¿qué tal? No era por llamarte elemento, pero bueno. Que no se trataba de eso, no se trataba de eso. Porque hoy tenemos también, Yago, un menú contigo bien completo. Sí. Bonita blusa, por cierto. Es negra, ¿no? ¿Es negra? ¿Seguro? ¿Y tu jersey de qué color es? Lo digo porque esta tarde nada es del color que parece. Celia Villalobos. Celia, Celia, deja la tablet, mujer, que esto te interesa. Esta noche en La Otra Vía nos vamos a acercar a la vicepresidenta del Congreso, capaz, como buena mujer, de hacer dos cosas a la vez, aunque ninguna de ellas sea moderar el debate sobre el estado de la nación, que es por lo que en teoría cobra. No solo eso, porque nuestro equipo de guionistas, formado esta semana por los profesores de valenciano de Rita Barberá, trae una nueva guerra de sexos. Ya saben, la sección en la que enfrentamos a hombres y mujeres. Hemos descubierto que las estadísticas señalan que ellas usan más las redes sociales que nosotros. En el móvil, en el ordenador, de noche, de día, haga frío o caloret. Ahí tenemos a un hombre al fondo con su teléfono, igual está consultando las redes sociales, vamos a ver. No estarás consultando las redes sociales, no. Por la evasión de niños, vida... Es que no sé qué decirte, la verdad. Sí, sempre poño máis estados, así, máis cousas deso. Nós máis directo, comentario e nada máis. Escucharemos más respuestas dentro de un rato, mientras todo lo que quieran comentarnos del programa pueden hacerlo en Twitter, hashtag esta noche, #LV60, así de sencillito. Número redondo, el del programa de hoy. 60, sí, número 60. Bueno, tenemos ya a Belén Varela. Hola, Belén, ¿qué tal? Sentada entre nuestras cuatro invitadas. Yago vuelve luego, él nos cuenta después todo lo que trae en este menú y alguna cosita más, que tenemos alguna sorpresa preparada. Pero como les decíamos, hoy hablamos de ese Consejo de Ministros, de esa ley de segunda oportunidad que ha aprobado hoy el gobierno de Mariano Rajoy. Objetivo, facilitar el desendeudamiento. Paloma Ferro, ¿qué tal? Muy buenas noches. De las familias españolas. Exactamente, sí. Mecanismo de segunda oportunidad y reducción de la carga financiera. Es el nombre con el que el gobierno ha bautizado esa modificación legal con la que pretende aliviar la situación de familias y autónomos endeudados para que no acarreen, para que no carguen con esa losa sobre sus espaldas para toda la vida. El objetivo de la norma lo explicaba así esta mañana la vicepresidenta del Gobierno. Devolver a los españoles algunos de los esfuerzos realizados durante la crisis y ampliar los efectos de la mejora de la economía a los sectores más vulnerables. Nuestro derecho, nuestro sistema tendrá mecanismos para conseguir que las personas físicas, que las familias puedan superar cuanto antes una situación de endeudamiento y puedan volver a empezar. Bueno, ¿por qué habla el Gobierno de permitir a las familias volver a empezar? Porque hasta ahora en nuestra legislación existía una especie de agravio comparativo entre las empresas y las familias y autónomos cuando se hablaba de declararse en quiebra. Cuando una empresa se declara en quiebra, por ejemplo, agobiada por las deudas a sus empleados, a los proveedores, a Hacienda, se inicia el proceso concursal y se paralizan, digamos, todos los pagos y todos los embargos. Los proveedores se sitúan a la cola hasta que se solucione ese proceso concursal. Puede terminar cobrando el 20, el 30% de la deuda o nada, pero al final de ese proceso la empresa ya ha pasado su calvario. En el caso de una familia, supongamos que una familia está agobiada pues, por las deudas de la tarjeta de crédito, el préstamo, la hipoteca y quiere declararse en quiebra.
¿Qué sucede? Que se paralizan todos los pagos y embargos, excepto el de la hipoteca. Hasta ahora era así, con lo cual muy pocas familias recurrían a esta vía porque realmente no les solucionaba nada. La mayor parte de las deudas de las familias de España son deuda hipotecaria. Lo que quiere hacer el Gobierno, lo que quiere hacer con la modificación de hoy es establecer un mecanismo específico para la insolvencia de personas físicas, de esas familias y autónomos, que estaría basado en dos fases. La primera sería la vía extrajudicial, intentar la negociación entre los acreedores y el deudor, destinada a obtener quitas o aplazamientos de esa deuda. Se flexibiliza además la figura del mediador. Si no funciona esta vía, ya se recurriría a un proceso judicial, a un proceso concursal para la liquidación de esa deuda. Y aquí es donde entra la novedad, porque además de que será mucho más barata, también se podrá saldar toda la deuda con la entrega de los bienes, aunque estos bienes no sean suficientes para cubrir la deuda, de manera que quedarían exonerados completamente de la deuda. Y por lo que ha dejado entrever el Gobierno, que todavía no se ha leído la letra pequeña, no tenemos esa letra pequeña, dentro de ese paquete de deudas de las que quedarían exonerados entraría la deuda hipotecaria. Así lo dejaba entrever el ministro de Economía, Luis de Guindos. Le escuchamos. Supóngase usted que es una persona que tiene pues una hipoteca, deudas por el automóvil, de tarjeta de crédito, etc. Ahí es donde se aplica todo este proceso. Se aplica este proceso y, ligándome con otra cuestión que usted me decía, si efectivamente se cumplen las condiciones que hemos visto, aquí créditos privilegiados, públicos, etcétera, son bastante limitados, como sabe usted perfectamente, lo que hace es, hay una exoneración provisional, que después deviene en definitiva, si se cumplen las 6 condiciones, pero la exoneración se produce desde el primer momento, aunque sea provisional. Pero es que además ya no existirán deudas para toda la vida, es decir, hasta ahora una deuda personal, por ejemplo un impago de la tarjeta de crédito, te lo podían reclamar durante un plazo de 15 años. Incluso después de ese tiempo, si disponías de un bien para saldar esa deuda, también podían venir y reclamártelo, es decir, para toda la vida. A partir de ahora se establecerá un plazo máximo de 5 años para la reclamación de esa deuda y después de ese tiempo, bueno, si te he visto no me acuerdo, y a empezar de cero. Para los expertos este paquete de medidas es muy positivo y va por el buen camino. Es una medida muy positiva desde el punto de vista de la Administración de Justicia, ya que va a facilitar a los particulares el acceso a ella de forma gratuita sin el coste de las tasas, que estaba, por nuestra experiencia, nos dice que evidentemente se estaba limitando de manera efectiva el acceso de los ciudadanos a la justicia. Es positiva, es de calado, porque reducir de 15 a 5 años los plazos de reclamación de una deuda es una medida sin, bueno, desde luego, la ley del Código Civil es de 1881 y esta reforma, estos 15 años han seguido así desde hasta ahora, con lo cual evidentemente es una medida, una reforma importante. Bueno, estos son los datos de los que disponemos hasta el momento, hasta que el decreto ley se publique en el Boletín Oficial del Estado y podamos... Que ahí estará la letra detalles, pequeña. Sí. Bueno, decía Paloma, el ministro dejaba entrever la cuestión de la hipoteca, luego hablaremos también de hipotecas y de daciones en pago, aunque insistía en las preguntas de los periodistas en enfatizar la palabra todas cuando se le pregunta por las deudas. Pero escuchábamos a una abogada, una experta en derecho mercantil, que valoraba de una manera positiva, Iria, esta medida. Y a mí me gustaría saber, lo digo porque ADICAE lleva semanas, lleva muchísimo tiempo pidiendo una ley de segunda oportunidad, pero durante esta última semana, desde que en el Congreso Mariano Rajoy planteaba esta norma, esta ley que hoy se ha aprobado, ADICAE lleva muchísimo tiempo reclamando la necesidad de que esto sea efectivamente algo que vaya a funcionar para muchas familias, que no sea restrictivo. ¿Cuál es la valoración inicial? Bueno, semanas no, años en reclamando una ley de segunda oportunidad que diese como mínimo las mismas oportunidades a las familias que a las empresas. Y es que estamos hablando de que llevamos años de una crisis económica brutal, que hay muchas familias que ya se han quedado en el camino, que ya han sido relegadas a la exclusión y que no queremos que una familia tenga que pasar por eso más. Desde luego a mí me encantará ver la letra pequeña, pero por ahora no puedo ser optimista ni hacer una valoración positiva más que de esa cuestión de que se han eliminado las tasas para las personas físicas. Eso sí, por fin han rectificado, se han dado cuenta de que estaban excluyendo de la justicia a muchísimas personas y eso es una buena noticia. Lo otro, todo lo que hace referencia a la ampliación de requisitos del Código de Buenas Prácticas, a ese procedimiento concursal, bueno, a la espera de leer esa letra pequeña, creo que los avances son muy tímidos y que estamos ante otro parche. Pero un parche porque sería necesario que todas esas medidas, digamos, fuesen más generales.
que tuviesen más sentido común, porque estamos hablando que para entrar en todas estas medidas del Código de Buenas Prácticas para la dación en pago, para que sea obligatorio para el banco concederlas, hay que cumplir una serie de requisitos muy tasados por la ley. Si uno se mueve, aunque sea un mínimo de esos requisitos, directamente el banco puede decirle que no y negarse a negociar. Nada, es decir, después está todo lo que es un procedimiento de negociación entre las partes, que si el banco, la entidad financiera quiere negociar, se puede hacer, pero siempre va a tener la sartén por el mango la entidad financiera. Ángel, yo me imagino que desde el departamento en el que comunicáis los embargos, en el que tratáis todos los días con deudas, se encuentran muchos casos de familias que están en esta situación. Bueno, está al orden del día. En este momento la situación de insolvencia en la mayor parte de la sociedad en este país es enorme. Yo la calculo en un porcentaje aproximadamente de un 60 o un 65% en este momento. Sí, estamos hablando de un concepto como puede ser el de la insolvencia, que no significa que sean familias que están al borde de la exclusión social, sino que familias que ganan un dinero, que tienen unos ingresos aproximadamente de 1.200 euros, que asumían obligaciones de pago en un momento determinado, pero que debido a la situación económica que estamos viviendo se ven imposibilitados a hacer frente a esas cantidades en este momento por la reducción de ingresos fundamentalmente. Pongo un ejemplo para que lo entienda todo el mundo de una manera en román paladino, como se suele decir, ¿no? Imaginemos una persona, una familia que tenía unos ingresos medios de 2.000 euros y que de repente trabajaba la mujer ganando 700 y trabajaba el marido ganando 1.300. Su mujer es despedida y tenía unas obligaciones de pago que cubrían perfectamente con esos ingresos de 2.000 euros. En este momento perciben 1.300 euros y tienen que hacer frente a las obligaciones de pago. No son gente en situación de exclusión social, son lo que están haciendo en esta sociedad, que son los precaristas, personas que trabajan pero que tienen una vida precaria porque no pueden acceder directamente a gran parte de lo que serían los beneficios de una vida normal para los ciudadanos. Tienen dificultades, la pobreza energética y todo esto está unido ahí. Lo vemos diariamente en el juzgado. Es una situación donde trabajo yo realmente, es el termómetro social y económico de la sociedad. Ahí es donde se percibe cuál es el calado real de la situación económica. Cuando quieras hablamos y profundizamos un poco más sobre los temas, pero realmente nosotros estamos en una situación ahora mismo, somos personas, ciudadanos que convivimos con familias que tienen problemas, incluso nuestros propios familiares viven situaciones de dificultad, precisamente por esa situación de la insolvencia sobrevenida, que yo quiero marcarla y remarcarla, a la que hace referencia también el decreto, que es esa situación donde personas, de una manera no dolosa, no con intención de no pagar, se ven sometidos a una situación de insolvencia. Deudores de buena fe, que es una expresión en la que se insiste en el texto. Iria, precisamente esta idea, la idea de establecer un marco, desarrollar un marco permanente de insolvencia personal, está en línea con recomendaciones, hoy ha dicho el ministro, las recomendaciones de los organismos internacionales y la Unión Europea. Me imagino que no quería llamarlo tirón de orejas porque lleva mucho tiempo la Unión Europea reclamando esto. Sí, porque... Esto existe en otros países. Claro, y de una forma bien estructurada. Estaba leyendo hace un rato el método que utilizan en Francia, el método que utilizan en el Reino Unido para este tipo de situaciones, y es un método de sentido común. Hay una comisión formada por distintos expertos que evalúan la condición económica de esa familia o de esa persona y proponen un plan de pagos. Y las entidades normalmente aceptan ese plan de pagos porque ven que si no se abocan a un procedimiento judicial más largo, donde igual no sacan lo mismo, y porque realmente se ha comprobado que la situación es cierta, que es un deudor de buena fe y que poco a poco van a ir cobrando. No es este el sistema que tenemos. Es decir, después de un tirón de orejas de más de un año por parte de la Unión Europea y de otras instituciones que no conocemos, aún así el sistema que se implanta es un parche. Antes Marta movía la cabeza cuando estaba explicando Paloma todo lo que tiene que ver con la ley concursal. Marta es empresaria, sabe de lo que estamos hablando, y decíamos antes, lo explicaba Paloma también en su introducción, de lo que se trata de alguna manera es de terminar con una especie de agravio comparativo, de ciertas facilidades que sí tenían las empresas, incluso los autónomos también, que van incluidos también en este paquete, pero que no tenían los ciudadanos. Bueno, yo movía la cabeza porque antes decía que cuando una empresa pues presentaba un concurso, pues los últimos que cobraban eran los proveedores, ¿no? Entonces, pues yo movía la cabeza porque a mí me ha tocado sufrir, ¿no? Sí. En ese momento lo decía por eso. Yo creo que esta ley, no soy una experta en este tema, ¿no? Pero creo que puede ser un avance, creo que puede
pero bueno, estoy de acuerdo con Iria en que bueno, falta un poco ver realmente cómo va a quedar, ¿no? Pues un poco la letra pequeña. Pero sí que he leído algo que me ha llamado la atención, que bueno, en otros países europeos, cuando han hecho una ley, bueno, en esta línea, han incluido a la al gobierno, la deuda con Hacienda y con la Seguridad Social. Han incluido la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda. Y bueno, parece que en España esto no va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, en un particular puede tener este problema, pero bueno, una empresa, pues obviamente se agudiza, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería, además, bueno, decía que en este caso España no ha hecho caso a una recomendación del Fondo Monetario Internacional, que es el que un poco en otros países sí que se ha tenido en cuenta esto y que aquí pues lo ven como un fallo. Sara. Yo lo que tengo una duda, porque no lo tengo yo muy claro, es si para participar en para poder tener estas ventajas, el salario familiar máximo que tienes que recibir es 22.000 euros. En este momento sí, se ha modificado, es decir, es la renta básica que tiene que tener antes la familia. Eran 19, ¿no? Ascendió a 22.000 euros, 22.000 y es euros, el IPRE en el que establece directamente no eso. Veo cómo 22.000 euros alguien puede tener hipoteca, tarjeta de crédito y coche en deuda. Y no es el único requisito. Si solo fuese ese, entrarían muchas familias, pero el problema es que tienen que cumplir ese más otros requisitos después que es todavía más difíciles de cumplir. Claro, es que me parece increíble porque estamos hablando, efectivamente, hay mucha gente que gana 22.000 euros, que supongo que además eran brutos, porque esto siempre es así, pero es un grupo de población que efectivamente está golpeadísimo por la crisis, pero también hay grupos muy superiores en la renta que están golpeados. Yo no tengo una persona, a lo mejor una familia que gane 50.000 euros, pero es que entre 20 y 50, pues ahí está el mundo entero, ¿no? Claro, es que puede ser, no sé, 22.000 me parece un poco limitado. Es como lo de los precios de los pisos. Los pisos se han vendido a precios de locura. Por ejemplo, en Galicia, bueno, más o menos ha habido unos precios contenidos, pero en Madrid un piso de 250.000 euros yo creo que no lo encontrabas ni en Ávila. O sea, es que no lo había ni en Toledo, no sé. Entonces me imagino que habrá mucha gente que no se pueda acoger a esta ayuda. Bueno, a ver, la idea en sí a primera vista parece buena. El problema es eso, la música es muy buena, la letra todavía no la hemos interpretado, ¿no? Así, al principio se me plantean muchos interrogantes. Venga, pues vamos a ver si nos los aclaran. Sí, el primero es un interrogante temporal, ¿no? O sea, la Unión Europea insta al Gobierno de España a solucionar el tema antes de un año, que curiosamente cumple ahora este año que coincide además con varios procesos electorales. Bueno, es casualidad. Claro. Yo creo que es casualidad. Y luego, ya no centrándome tanto en el cuándo, me centro más en el cómo, ¿no? Hay muchísimas cosas que no están para nada claras. Primero, eso, las deudas con Hacienda, con la Seguridad Social, con las administraciones, porque además la mayoría de las pymes, las deudas importantes que tienen son precisamente con las administraciones, ¿no? Luego también se me plantea pues, lo de la voluntad del acreedor. O sea, quiero decir, si es el banco y el banco decide que no quiere llegar contigo a un acuerdo, hombre, las medidas que se tomaron en el 2012 en cuanto a los desahucios y las ejecuciones y tal, pues han visto que tienen escasos resultados, ¿no? Y luego hay algo que también me llama mucho la atención, que es lo de la reinserción del empresario, ¿no? O sea, quién es bueno, quién es malo, de quién nos fiamos, de quién no, pues todo esto. La buena fe de la que decíamos. Eso es complicado. Sí. Bueno, es que efectivamente yo creo que en esto vamos a presumir que todo el mundo tiene buena fe cuando se endeuda, ¿no? Y que presume que su trabajo va a tener una duración, etcétera. Pero estábamos hablando de estos casos. Claro, estamos hablando y yo creo que la ley está pensada de una insolvencia sobrevenida. Efectivamente, igual que en el caso del concurso, también el concurso lo que pretende es que se salga adelante. Lo primero de la vocación concursal es la continuidad de las empresas, ¿no? El problema es cuando detrás de un endeudamiento hay fraude o hay que claro, es un tema que habrá que definir muy bien cuándo se sabe y cómo se sabe que hay fraude. Acaba de ponerse un ejemplo, un sueldo de 22.000 euros anuales, suponiendo para una familia, a lo mejor para un joven que vive en su casa, pues sí se puede endeudar, en el que hay un endeudamiento de 2 coches, un piso, una segunda vivienda,
en principio no hay una mala intención, pero hay una falta de conciencia y de nuestras capacidades bastante importante. Yo creo que casos de estos los hay, me imagino que no son los habituales, ¿no? Pero sí los hay, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se va a articular para que realmente distingamos? Porque el acreedor, que como bien ponía el ejemplo Marta, que se ve en la situación de yo no puedo cobrar nada porque alguien se ha metido en un negocio sin saber lo que hacía, vamos a poner sin saberlo, no con la mala intención, y yo me quedo sin cobrar, porque me quedo sin cobrar al final, o en pues, la negociación de la deuda, pues me quedo en malas condiciones. A ver si nos lo explicáis, porque están planteando varias cuestiones, Iria, y me gustaría empezar por la parte de la deuda pública, eso que decíamos antes, Hacienda y Seguridad Social, que ahí se ha quedado una de las lagunas, digamos, en la explicación que se ha dado. Y es algo importante porque es una de las trabas más importantes que nos encontramos a la hora de negociar, de mediar nosotros esa labor que hacemos entre consumidor y entidad financiera. Porque cuando hay un embargo de la Seguridad Social o de cualquier administración pública, es la excusa perfecta que utiliza la entidad financiera para no negociar ningún cambio de condiciones, porque no puede tocar esa hipoteca, porque si no, a ver en qué posición queda. Es algo muy importante. Después también se hablaba de deudores de buena fe, que claro, el que queda sin cobrar, pues ¿por qué? A ver, las deudas están para pagarlas, nadie dice lo contrario, pero desde luego lo que no puede pasar es que ocurra una situación como que el banco se cobre de una risga que está cobrando una familia, que es una ayuda de primera necesidad, y la administración desde luego no la concede a cualquiera. Cuesta muchos meses que te la den y normalmente te la dan con cierto retraso, entonces cobras igual 2.000 euros de muchos meses acumulados. Pues el banco, y lo estamos viendo todos los días, cobra de ahí las deudas. Es decir, una persona recibe 2.000 euros de una risga a la cuenta y el banco se lo quita. Digamos, hay muchos colores en esta paleta y tenemos que encontrar un término medio, pero lo que hay ahora y lo que propone el Gobierno no evita todas estas situaciones. Ángel, no sé si estás de acuerdo con este último punto. Sí, me parece muy interesante la reflexión. Yo quería hacer una puntualización sobre el tema del acuerdo extrajudicial. Me parece importante, ¿no? Porque el acuerdo extrajudicial se está planteando desde el tema de la voluntad del acreedor, directamente. Entonces se le deja la posibilidad de llegar a ese acuerdo directamente si el acreedor tiene la voluntad de hacerlo. Pero yo creo que tenía que estar mucho más tasado si se quiere buscar una fórmula real y concreta para buscar una solución. Y no judicial, subjetivo, ¿no? Y no judicializar, exactamente. Si la intención realmente de la ley es abaratar, buscar una fórmula sencilla para intentar permitir esa salida de segunda oportunidad a las personas, un acuerdo extrajudicial que esté basado en la voluntad del acreedor, fundamentalmente, con un mediador por en medio, es muy complicado hacerlo llegar, por lo que decía ella, porque hay unos intereses contrapuestos. Por lo tanto, yo creo que el acuerdo extrajudicial debía de estar muchísimo más tasado en la ley. Debía de obligar que cuando se determina la situación de insolvencia real, no dolosa, por parte de esa persona, es decir, que hubiera la oportunidad de forzar de alguna manera a ese acuerdo extrajudicial, para evitar entrar en el concurso de acreedores. No, a mí eso me parece muy importante, y por supuesto que yo creo que hay una laguna importante en el hecho de que las deudas de Hacienda y Seguridad Social no entren directamente en la solución. A mí me parece fundamental. Ahora que hablas de concursos, nos ha llamado la atención el concepto de concurso, siempre lo vinculamos a las empresas realmente, y no pensamos en la posibilidad de que un concurso se pueda aplicar pues a un particular o a una familia, Paloma, y en este caso nos encontramos con ejemplos de que sí se puede hacer aquí fuera de España. Sí, aquí, pero no se hace tanto aquí como fuera de España, no. 3 cifras que les van a mostrar esta diferencia que existe entre España y otros países con respecto a esos concursos de acreedores de personas físicas. A ver si nos lo pueden poner en pantalla. En 2013, en Francia, se solicitaron 173.000 concursos de acreedores de personas físicas. En Alemania, 105.000 y en España, 1.100. ¿Por qué? Pues porque el 75% de la deuda de los españoles es deuda hipotecaria y hasta ahora, claro, no saldaba la deuda hipotecaria, y encima tenían que pagar una cantidad para acogerse a ese concurso de acreedores que no era normal. Entonces ese es el agravio comparativo también con respecto a otros países. Con respecto a otros países. Irene, me imagino que esto es algo que una persona que llega, por ejemplo, a la asociación y dice, tengo este problema, ¿qué alternativas tengo? Esta situación, o sea, la posibilidad de llegar a un concurso, ¿se plantea en algún momento? O tal y como está la cosa, y precisamente con ese volumen de la deuda hipotecaria, no se le puede plantear como solución.
cuando nos lo planteamos, Claro. porque además tiene un coste que no es asumible para una familia media. El gran problema también, ahora que sacas ese tema de cuando viene alguien y nos pregunta, el gran problema es que todo esto es tan complicado que están obligando a que un montón de asociaciones, de colectivos sociales, tengamos que volcarnos en informar a los ciudadanos de sus derechos, de guiarlos, de cómo, de toda la documentación que necesitan, dónde entregarla, los escritos. Claro, lo están haciendo tan complicado que desde luego tendría que ser la administración quien tomase el toro por los cuernos y dijese, yo me encargo de guiar, informar y asesorar a los ciudadanos y no delegar toda esa función como lo están haciendo. Lo hacemos de mil amores y lo vamos a seguir haciendo, pero desde luego es totalmente injusto. Ángel. No, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo en la situación que hay de desinformación general por parte de los ciudadanos. Decirle que nosotros estamos en esta situación de precariedad, los funcionarios públicos y los funcionarios de la Administración de Justicia, porque el señor Gallardón durante los últimos 3 años se ha dedicado fundamentalmente a dinamitar lo que es la Administración de Justicia, directamente con medidas que han supuesto recortes directos de personal y de medios para poder realizar nuestras funciones. Un ejemplo está claro que no tiene nada que ver con esto fundamentalmente, pero que hace referencia a que en el juzgado de instrucción número 6 de Lugo se está siguiendo una causa directamente por unos casos de corrupción y la juez necesitaba personal directamente para poder instruir los procedimientos y no se les ponía el personal adecuado. Los juzgados están absolutamente sobrepasados, los jueces están sobrepasados, los funcionarios están sobrepasados con el volumen en este momento de demandas y de reclamaciones Por que hay. cierto, que todos estos procesos van a pasar a los juzgados de lo civil. Esto se lo han preguntado al ministro catalá esta mañana, porque le preguntaban si iba a reforzar los juzgados de lo mercantil precisamente para llevar a cabo estos concursos, y ha dicho que lo que se va a hacer es, digamos, un cambio en la normativa de manera que los casos de concursos para familias y para particulares se lleven en los juzgados de lo civil, en primera instancia, por lo tanto. Bueno, decíamos que dentro de todo esto y dentro de esta ley de segunda oportunidad hay también una cuestión que se ha incluido, que se venía reclamando también de manera insistente, y aquí no es que haya letra pequeña, es que hay pequeña, minúscula y muchas cosas que contar. Hablamos de la dación en pago, Paloma. Sí, lo referente a la dación en pago. Vamos a empezar por el principio, a situar cuál es el drama de fondo. Si una familia no puede pagar su casa y decide venderla, es muy probable que lo que le den por esa casa no le llegue para saldar la deuda, con lo cual se quede sin casa y debiéndole dinero al banco. Hay una figura que puede evitar esa situación, que es la dación en pago, es decir, que la entrega de la casa salde esa deuda con el banco. La dación en pago no es algo nuevo ni reciente, es decir, en la firma de un contrato hipotecario ya era posible establecer como cláusula que la entrega de la vivienda saldaba la deuda. Claro que esa cláusula hace que el montante de la hipoteca se dispare. Debido al drama de los desahucios, en 2012 el gobierno de Rajoy aprobó un código de buenas prácticas bancarias en el que se incluía la posibilidad de quitas, reestructuraciones e incluso la dación en pago. ¿Qué ocurre? Que ese código de buenas prácticas es voluntario y además establecía unas condiciones muy restrictivas para poder adherirse a él, condiciones que se han modificado, se han flexibilizado según el gobierno para poder beneficiar a un mayor número de personas. Vamos a ver cuáles han sido esos cambios. Hasta ahora se establecía un límite de renta familiar, es decir, de dinero disponible al año, digamos, de 19.170 euros al año. A partir de ahora será de 22.365 euros al año. También hay un requisito establecido relativo a la vulnerabilidad, es decir, se establece como una situación de deterioro económico o de vulnerabilidad familiar, y dentro de esos supuestos entraban hasta ahora familia numerosa, menores de 3 años, familias monoparentales con 2 hijos a cargo o un discapacitado. Bien, a partir de ahora se incluye otro supuesto, que es el de mayores de 60 años. También hay un requisito referente al precio del inmueble en el momento de la compra, en el momento del contrato de la hipoteca. Hasta ahora estaba el máximo, el tope, en 250.000 euros, a partir de ahora serán 300.000 euros, aunque ojo, porque para la dación en pago seguirá siendo de 250.000 euros. Lo que también es novedad es que los que cumplan estos requisitos para adherirse al Código de Buenas Prácticas también no se les aplicarán las cláusulas de suelos. Otra novedad que ha establecido el Gobierno. Medidas todas ellas que suenan bien, pero que están teñidas de condicionantes. Y desde las asociaciones de consumidores insisten en que mientras sigan siendo tan restrictivas tendrán poco efecto práctico.
que no pase como hasta actualmente, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, hemos tenido el caso de intentar tramitar una dación en pago y uno de los requisitos que marca actualmente el Código de Buenas Prácticas es que no se tenga ningún otro tipo de propiedad, que el deudor no tenga ningún otro tipo de propiedad suficiente, dice la ley, para hacer frente a esa deuda. Y en este caso que tramitamos nosotros, por ejemplo, nos denegaron una dación en pago porque la persona en cuestión, el deudor, tenía pues una leira heredada de un abuelo que ya ni siquiera se acordaba de que tenía esa leira, pues ahí con 3 árboles plantados que probablemente no valiese absolutamente nada, pero que salía en el registro de la propiedad. Lo ideal sería que fuese universal para todos los deudores de buena fe, ¿no? De hecho, desde el 2012, y según datos del propio Gobierno, se han aprobado unas 3.500 daciones en pago, del total de 2 millones de casos que se calcula que hay en España que tienen problemas para pagar la hipoteca. Pero aún consiguiendo la dación en pago, ahí no se acaban los problemas, porque sí, se salda la deuda, pero se queda uno sin casa, sin techo, sin dinero. Nos lo cuenta Daniel. Daniel contrató su hipoteca en 2005, cuando todavía nadie en la calle hablaba de crisis. Como muchos decimos, pues voy a pagar lo que estoy pagando como un alquiler. Yo era muy inocente, la verdad, y firmé todo lo que me puso el notario delante. No leyó la letra pequeña. Ese fue su gran error, fiarse de unas condiciones que resultaron abusivas. Eso crecía, ya estaba pagando y seguía creciendo. Cuando empecé a pagar eran sobre 405 euros, creo. Recuerdo que llegué a pagar 600 y algo de euros. Entonces ahí fue cuando empecé a indagar, empecé a visitar abogados. Me dijeron que claro, que sí, que era una hipoteca mala, o sea, negra. Las cuotas aumentaban y su situación económica se deterioraba. Tuve un momento que estuve en el paro, que se me acabó el paro, imagínate, con 2 niños, y seguía pagando. O sea, lo primero que hacía era pagar la hipoteca, cosa que no debía haber hecho. Debía dar de comer a mis hijos primero y lo otro, bueno, pues que fuera lo que Dios quiera. Cuando ya no pudo más, dejó de pagar. Intenté negociar con ellos y claro, la negociación que te daban ellos era una estructuración de deuda para más intereses, para conveniencia de ellos, no para mí, claro. Solicitó la dación en pago 2 veces y se la negaron. A la tercera fue la vencida porque no fue solo, sino escoltado y apoyado por la plataforma de afectados por la hipoteca y Stop Desahucios. Me dijeron que bueno, que eso se estudiaba, tardaron ahí un par de meses, pero me respondieron que sí. Daniel se quitó una losa de encima, pero no ve la dación en pago como un éxito. No me parece que sea algo para festejar, porque si bien tú te quitas una deuda, aquí hay algo más de fondo, o sea, tú pierdes tu casa. O sea, yo dejé casi pagado el piso del precio real que tenía. La solución pasaría por otro tipo de medidas de reestructuración de esa deuda, algún tipo de quita sobre el capital pendiente que tiene, que debe en ese momento la familia, para intentar que la familia conserve su hogar. Hoy Daniel vive de alquiler e intenta empezar de nuevo, sorteando las deudas y los plazos. Bueno, la frase que nos dijo exactamente Daniel es que no compraría a plazos ya ni un par de calcetines. Normal, claro, después de haber pasado por esto, ¿debería ser universal la dación en pago? Para los deudores de buena fe, que es algo que no hacemos más que repetir. Podemos hacerlo de 1000 maneras, pero bueno, yo creo que también Daniel lo explicó muy bien, la dación en pago tampoco es el objetivo a conseguir. Es el menos malo. Digamos, sí, es el menos malo porque qué menos que si vas a perder tu casa el quedarte sin deuda, porque la situación que teníamos antes era mucho peor. Pero bueno, todo tiene una gama de colores muy grandes. Universal, la dación en pago, pues sí, creo que sí. Como el menor de los males, sí. Ángel. Vamos a ver, a mí... Sí quería preguntarte de Sí. todas formas, porque cuando hablamos de embargos, normalmente pensamos siempre en embargos de vivienda y otros tipos de embargos también, pero nos estabas comentando antes a micrófono cerrado casos de embargos de vivienda por deudas que no tienen que ver realmente con ese bien, con la vivienda, pero que se están realizando ya por deudas de valor relativamente pequeño. Sí, vamos a ver, muchas veces la gente lo que tiene es la referencia de los embargos que se producen en relación a la garantía y al aval del inmueble en el préstamo, lo que es el préstamo hipotecario. Pero se pueden embargar viviendas por reclamaciones de cantidad, de diferente motivo. Puede ser un préstamo personal o puede ser una deuda derivada directamente del impago de las cuotas de las comunidades
comunidades de propietarios, ¿no? Cuando ahora mismo los propietarios de los inmuebles dejan de pagar las cuotas de lo que hace referencia a la relación que tienen que contribuir al pago del inmueble, pues muchas veces las comunidades de propietarios lo que están incidiendo directamente es en presentar demandas de reclamación de cantidad contra los propietarios, y ahí lo primero que se le embarga muchas veces son las viviendas. Sí, pero es un caso, ese embargo de esa vivienda posteriormente va a dar lugar a una subasta judicial y posteriormente a un lanzamiento o a una posesión del inmueble. Yo quería hacer, por supuesto que estoy a favor de la dación en pago, si hay buena fe. Pero yo creo que apuntaba un elemento fundamental, que es el tema de la reestructuración de la deuda. Hay que entrar en una negociación porque a nosotros lo que nos parece, los que trabajamos en el juzgado, lo que percibimos es que las condiciones han cambiado. Y cuando se firmaron las hipotecas, cuando se firmaron los préstamos personales, eran unas condiciones determinadas. Los contratos estaban firmados en unas condiciones determinadas. Las condiciones macroeconómicas, dices... Correcto. Y ahora en este momento la situación que nos encontramos es totalmente diferente. Entonces, si hemos hecho un esfuerzo, la mayor parte de los ciudadanos, para evitar que, por ejemplo, los bancos o las entidades financieras hayan ido a la quiebra directamente, yo creo que ellos tienen que poner su granito de arena y sentarse en la mesa y negociar directamente condiciones que mejoren realmente esa situación. No evitar el pago. Y una puntualización. Realmente que quería que escuchásemos una cosa. Hay una figura que existe en la ley, que es el convenio de realización y la enajenación de bienes a través de persona individual y entidad especializada. Ya existe esa figura, es decir, se pueden buscar fórmulas para encontrar soluciones evitando la subasta. Lo que pasa es que no se profundiza en ellas. Fijaos, decía que quería que escuchásemos una cosa, porque ya sabéis que la semana pasada Pablo Iglesias estuvo en Estados Unidos, bueno, hizo muchas cosas, entre otras hacer alguna entrevista. Y en una entrevista nos llamó especialmente la atención no las respuestas de Pablo Iglesias, sino las preguntas de una periodista que no daba crédito a que en España, si tú entregabas tu vivienda, tu deuda no quedase saldada. You owe mortgage payments even after you've been evicted from your house. Explain this phenomenon, these rules in Spain that have actually led to suicides. Bueno, pues decía esta señora que explicase a los estadounidenses esta norma que además recordaba, hablaba de los desahucios que ha causado suicidios en nuestro país y lo sabemos. Yo no sé si vosotras estáis de acuerdo con que es necesario universalizar, generalizar la dación en pago. ¿Creéis que es la medida justa? Es que parece una locura no hacerlo, porque si a ti te dan el piso y ellos aceptan ese dinero, esa valoración del piso, a no ser que tú lo entregues, no sé, destrozado o algo así, no tiene sentido que si lo han aceptado una vez, no lo acepten después. Pero yo creo que en el fondo todo es una cuestión de perspectiva, porque si tú debes 1.000 euros al banco, tú tienes el problema, pero si debes 1.000 millones, el problema lo tiene el banco. Entonces yo creo que al final, lo que decíamos, si van, lo que vimos en el reportaje, si va un grupo de gente, al final aceptan la dación en pago. Es que cuando no te queda otro remedio, a la fuerza ahorcan. Dice, bueno, pues en vez de cobrar 100, prefiero cobrar 50 y cobrar que no quedarme con una maula. ¿Para qué quiero yo un inmueble que no lo voy a poder vender o lo voy a vender por 20? Pero claro, como el problema es pequeñito y es tuyo, pues mira, ahí te las apañes. A ver, yo creo que la dación en pago es, pues eso, es un parche, es la única forma que hay, porque si encima de perder tu casa, encima sigues endeudado ya, me parece, vamos, lo más triste. Además es que me parece muy preocupante porque mucha gente, además, utilizaba también pues avales de familiares, avales para comprarse una casa. Entonces es que estamos hablando a lo mejor pues de perder tu casa o de que tu propia familia pierda su casa. Claro, o sea, es que son cosas... Son dramas, pero que... Hay que decir, por cierto, que no lo hemos contado, que lo que sí se ha ampliado es la moratoria de los desahucios, que vencía ahora y se ha ampliado hasta el año 2017 para los colectivos vulnerables de los que hablábamos antes, que se han ampliado. Claro, que nos aseguran que en 2 años todo se va a solucionar. Quiero decirte, ahora mismo no te desahucio, dentro de 2 años a lo mejor sí. A lo mejor sí, claro. Belén y Marta, con respecto a la dación en pago. Yo lo decía antes, cuando estaba comentándolo Iria, que es el menor de los males, o sea, y que por supuesto tiene que ser universal. Claro, aquí quizá, bueno, como ya sabéis que me toca siempre la defensa del pleito pobre, en este caso no del pobre. También estamos demonizando un poco en esta ocasión a las entidades financieras, ¿no? Que al final pues bastante problema tienes y vas a defender. Sí, no, te vas a meter en un berenjena. A lo que me refiero, la mayoría tenemos hipotecas. Sí, por eso. Sí, a lo que me refiero es a cómo va a afectar ahora
al crédito hipotecario, en este caso la dación en pago en general, o la ley de la segunda oportunidad. No ríais, que son muchísimos los economistas que hoy estaban planteando ya cómo puede afectar todo esto a la posibilidad de crédito, a la posibilidad de crédito que los bancos vayan a ofrecer. Tengo una pequeña empresa, una panadería, ha quebrado tal, y yo ahora quiero rehacer mi vida y quiero montar una tienda de calcetines. Y voy al banco y me dice, sí, no pasa nada, tú la panadería fue al garete, pero tienes la posibilidad de montar tu tienda y te voy a dar el dinero que haga falta. Es que son cosas que no, es que cuesta pero es que mucho. ¿sabes el problema que hay? El problema es que el banco no te va a dar dinero, Claro, ni aunque tu panadería hubiese ido estupendamente y te hubieses cansado. Te va a dar dinero para una tarjeta de crédito para que compres en el no sé dónde, en la campaña de Navidad. Eso es lo terrible del asunto. Sí, porque además con su rescate bancario que han tenido... Es que es terrible, no te están dando crédito para generar riqueza, te están dando crédito para gastar, con lo cual te estás volviendo a meter otra vez. Pero yo me dejo que otro día defiendas a las entidades financieras. No me va a tocar ese papel. Lo sé. Pero bueno, que hoy vamos a ir cerrando este tema. Quiero agradeceros a los dos, a Iria y a Ángel, que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a entender un poquito más esa letra pequeña que aún desconocemos en muchos casos de esa ley de segunda oportunidad. Era el primer gran ingrediente de este programa, pero tenemos más y uno de ellos pues tiene nombre propio y además ya saben que llegará completo, enterito, con el lazo y el paquete bien hecho el próximo domingo a las 10. Es nuestra entrevista fuera de contexto, la entrevista de Paloma, vamos, más bien Paloma. Esta semana se ha decidido a jugar pues al billar, al futbolín, a otras cosas, con alguien que no habíamos visto nunca con un taco y unas bolas. Pues no, hemos estado con Rafael Louzán, con el presidente de la Diputación de Pontevedra. Nunca lo habíamos visto así, pero nos ha reconocido que juega bastante al futbolín. Y ya veréis que me da un buen repaso. Bueno, hemos hablado de actualidad, hemos hablado de política y también de su situación judicial, que está siendo investigado por un presunto delito de cohecho continuado. Bueno, él dice que estas y otras acusaciones se deben a que es objeto de deseo. O poñeros un nome no buscador, seguidme una página de Facebook que se llama Rafael Lowfather, en referencia de Godfather. Sí. Hai persoas que son objeto de deseo, non? Pode ser o meu caso. Eu non quixera, decía outro día, que eu non quixera ter esta notoriedade que estou tendo. Non creo que non me merezco esa notoriedade. Que pasa? Que para algúns, evidentemente, son persona, diríamos, que non grata. Por qué? Bueno, porque este partido, como ben dixo algún alcalde socialista en Pontevedra, dixo, no, ten que vir un concejal, teniente alcalde dun pueblo, ou teniente alcalde dun pueblo, para darlle ao Partido Socialista nos morros en relación a que ahora mismo este partido na provincia de Pontevedra goberna en 48 de 62 alcaldías. 48. E iso é incómodo. Eu entendo que é incómodo. E probablemente, oye, vamos a intentar desgastar a esta persona. Porque claro, ahora estamos abertos a que nas redes sociales podemos decir de todo. Bueno, por supuesto, también hablamos del debate sobre el Estado de la Nación que ha tenido lugar esta semana y ya que Mariano Rajoy no mostró una dosis demasiado grande de autocrítica, le pedimos que nos dijera algún error que Rafael Louzán consideró que el PP ha cometido durante estos 4 años. Ya que no se le ocurría ninguno, le sugerimos una de las grandes enmiendas que se ha hecho a sí mismo el gobierno de Rajoy, la lei del aborto de Gallardón. Por exemplo, parece ben a retirada da lei Gallardón do aborto? Sí, claro. Nos metemos nun jardín que nadie nos pideu que nos metéramos en ese jardín. Pero, sin embargo, o Grupo Provincial do PP manifestouse en algún momento a favor da lei Gallardón. Que nos manifestamos a favor? Pois, probablemente. Ao mellor estamos equivocados tamén. Si realmente foi así, que teño que facer memoria para si realmente non nos consideramos, pero eu podo decir con rotundidade que teñamos un cabreo grande con ese tema. E de quen foi culpa? Bueno, home, vamos a ver, o ministro Gallardón... Bueno, tócalle tirar, nas tasas judiciales tamén tuvemos un error importante, que acabamos de corregilo. O sea, o ministro Gallardón foi, diríamos que, unha persona que probablemente decepcionou a máis de un. Do Partido Popular, me refiero, Sí, pero Mariano Rajoy respaldou a Gallardón durante moito tempo. Bien, pero... E que pasou despois? Que dimiteu, non? Non tivo vostede oportunidade de ver o videoclip de Enrique Iglesias? Non. 300.000 euros.
Non, é que claro, é que... Non tivo oportunidade de ver. Non, pero é que sei que todo Pues eso non é... se fala de outra cosa nas redes sociais, Sí, claro, e bueno, pero é que nos quedamos con aquilo que é o primeiro que se nos dice, non? Porque eu fui un conocedor desa situación. A min se me ofreceu esa posibilidad. Viñeron Facelo aquí na Deputación de Pontevedra? Aquí unha parte desa financiación a levar a cabo a Diputación de Pontevedra porque hai imágenes tamén de Pontevedra. Pasados os datos, me dicen que era probablemente un dos videoclips máis vistos a nivel mundial. En Galicia seguro. No, pero, bueno, en Galicia xa conseguimos algo, pero non se buscaba gastar... En Galicia seguro, pero non era para que se vese en Galicia. Claro, pero a nivel mundial habrá que ver a rentabilidade, non? Despois, pero claro, como se mide esa rentabilidade? Como se mide esa rentabilidade? Nestes tempos que estamos... Vale. É razonable investir tanto diñeiro sen ter en conta, sen saber que rentabilidade vai dar. É a pregunta que se fan así os cidadáns estes días. Pero como mides esa rentabilidade? Nos acabamos de estar en Fitur ahora, con un stand de Galicia e se gastou un diñeiro, como se gasta habitualmente todos os anos, cada día menos porque hai menos recursos, non? E nos preguntamos, oye, ese diñeiro estará ben gastado ou non? Creemos que sí. Eu, na medida que puden, os últimos 4 anos fixen un esforzo importante económico en que a Volta Ciclista España tuvera saída desde Galicia, tuvera etapas determinantes en Galicia e todo o demais. Invertimos un diñeiro público importante. Creemos que eso foi importante? Sí, temos uns datos que avalan eso, pero son datos. E a promoción de Galicia é unha cuestión importante. Como facemos? Bueno, pues podríamos decir que podemos facer así ou podemos facer de outra maneira. Todo esto y mucho más el domingo a partir de las 10 Pero de la es noche. tremendo, o sea, no se priva de nada. Entre el futbolín, el billar, la corrupción, el objeto de deseo, la Diputación, la presidencia de la Federación de Fútbol, hasta Enrique Iglesias. Bueno, todo eso en ese Fuera de Contexto, el domingo a las 10 con Rafael Louzán. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes, durante toda esta semana, les hemos ido presentando aquí en Nube Televisión a los 5 finalistas, a los finalistas del concurso Cociñeiro do Ano que organizan el Fórum Gastronómico y La Voz de Galicia. Y nos queda uno, porque son 5. Es Iñaki Diviretal, el cocinero de Irado da Leña en Pontevedra. Filosofía, sacar lo mejor del producto.